Más asuntos, vamos a mirar a la inversión a medio plazo y vamos a hablar de sostenibilidad, de fondos sostenibles. Y para eso vamos a dar paso ya a esta hora a Miguel Luzárraga. Miguel, muy buenos días. Buenos días, Eva. Un placer estar aquí un jueves más con vosotros. Pues sí, un placer y además ya con este aire veraniego que se va imponiendo. Miguel Luzárraga es director para Iberia de Allianz Bernstein. Estábamos señalándolo, vamos a hablar de fondos sostenibles, de sostenibilidad, y querría empezar preguntándote en qué mercados está tomando más fuerza esta inversión sostenible. Bueno, como llevamos diciendo aquí tiempo, el Acuerdo de París en 2015 lo que sentó las bases fue pues, para determinados grupos financieros y compañías, incluso no relacionadas incluso con el sector financiero, bueno, pues se adherieran a ese Acuerdo de París para impulsar, digamos, pues limitar ese temperatura media, digamos, de crecimiento de la temperatura media, ese 1,5 grados. Eso lo que te implica es que las compañías europeas se adheriesen primero. Y de hecho, bueno, pues han sido, digamos, el mercado que más rápido ha desarrollado estrategias y fondos dedicados a la inversión sostenible. Sobre todo están más centrados en Europa. Bueno, para que te hagas una idea, hoy en día puede haber, bueno, no te sé decir exactamente el número, pero alrededor de unos 4.000 fondos dedicados de renta variable a este tipo de estrategias, y la gran parte de ellos están aquí en Europa. Estamos hablando de que el monto total está en torno a los 2 billones con B de dólares de monto total, y yo diría que básicamente un 55% de los activos están en Europa. Sí que es cierto que hay otras economías que están creciendo sustancialmente, como puede ser Estados Unidos, hay algo de interés en China, pero lo que es el empuje inicial ha sido sobre todo en Europa. Eso no significa que evidentemente en Europa no haya fondos americanos, pero digamos el domicilio, digamos, fiscal de esos fondos y las compañías que se han metido, digamos, en esta iniciativa, pues tienen sede, digamos, en Europa. A veces, ¿no?, señalar que Europa encabeza en los rankings en algunas cosas, y esto, en abanderar esta inversión en sostenibilidad, está claro que es un valor añadido. ¿Cómo se aplica, Miguel, cómo aplicar la inversión temática ESG con éxito en las carteras? Bueno, yo creo que esta pregunta es muy interesante. Bueno, todas tus preguntas, Eva, son muy interesantes, pero bueno, en general, pero en particular esta también es relevante e interesante, porque éxito en las carteras, inversión temática, bueno, aquí depende mucho de la habilidad del gestor. Yo creo que la manera de gestionar con factores ESG, integrando ESG a lo largo de todo el proceso de inversión, genera una serie de dinámicas un poco más elaboradas de lo que se estaba haciendo antes, pero básicamente el éxito radica en que se acierten con esas iniciativas, que esas iniciativas lleven a buen puerto, que se pueda influenciar o se pueda beneficiar al inversor de la manera que querías como objetivo, pero que además tenga una rentabilidad. Y evidentemente ya hemos demostrado, hay muchos estudios que dicen que, bueno, pues que invertir en las estrategias ESG no es sinónimo de sacrificar rentabilidad. Por lo tanto, bueno, pues nosotros pensamos que el éxito radica básicamente en la habilidad del gestor. Y ahí están los gestores de gestión activa, como nosotros, como Allianz Bernstein, para poder demostrar continuamente a lo largo del tiempo, sobre todo cuando las cosas van mal, en qué compañías hay que invertir para poder tener ese éxito que comentabas. ¿Cuáles son, Miguel, las estrategias más interesantes en este tipo de inversión? Digamos, ¿cuáles son las más ventajosas en alineación con los ODS, con esos objetivos de desarrollo sostenible? Pues mira, yo creo que te voy a responder de doble manera. A ver, porque aquí tienes tres tipos, yo catalogaría tres tipos de fondos. Hablábamos antes
que podía haber alrededor de unos 4.000 fondos, la gente se llevará las manos a la cabeza y dirá, bueno, ¿y dónde elijo ahora mismo? Pues hay tres categorías de fondos. Primero, los fondos que hacen exclusión, es decir, los fondos que no van a tener, por ejemplo, pues armas, tabaco, prisiones, juego, ese tipo de inversiones que simplemente las excluyen. Esos son los fondos socialmente responsables. Perdón. Luego están los que, el segundo grupo serían los fondos que hacen una integración de factores ESG para, bueno, pues hacer una serie de screenings, para hacer una selección, digamos, de las compañías, dependiendo, evidentemente, de los pesos que se vayan a elegir en el universo total de fondos de compañías que se elijan. Hacen un scoring, básicamente, ¿no? Y luego el tercero y último, no menos importante, evidentemente, es aquellos fondos que se dedican a temáticas específicas o diferentes temáticas dentro de los ODS. Y ahí es donde quería entrar con tu pregunta. ¿Cuáles las más ventajosas de estas alternativas, de estas estrategias interesantes con respecto a los ODS? Pues la verdad es que la pregunta, perdóname que te diga, Eva, es un pelín amplia en este sentido, pero hay que seleccionar qué es lo que queremos. ¿El qué, perdona? No, que la explicas como puedas y te he hecho alguna pregunta extensa. Pero yo creo que hay que seleccionar esas tres temáticas, es decir, a ver, ¿dónde quiero invertir? Quiero invertir en compañías en fondos que excluyan, en fondos en donde tenga simplemente, en términos generales, una integración de factores ESG, que tengan un objetivo específico o que tengan una temática específica. Entonces ahí es donde ya empiezas a indagar para, digamos, bajar de esos 4.000 fondos dedicados de renta variable a otro tipo de productos, pues con un poco más digamos, de chicha, ¿no? Con un poquito más que se mojan un poquito más. Por tanto, ya dentro de esos productos, pues ya hay pues muchas alternativas, ¿no? Hay muchas alternativas que te puedan beneficiar, evidentemente, pero nosotros estamos más centrados hoy en día, y sobre todo a través de vuestro canal, de la última temática, es decir, la última categorización que acabo de escribir, que son fondos que se dedican, son multitemáticos, que se dedican pues a la salud, al empoderamiento y al clima. Y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en día, que pensamos que son estrategias que verdaderamente son plausibles, que se puedan tocar para que los inversores puedan dedicar su dinero y sus ahorros. Bueno, gracias. Has tenido que extenderte tanto para dejarnos bien claro este punto. Miguel, las inversiones en fondos ESG están teniendo más rentabilidad que los fondos tradicionales. ¿Serán una tendencia estructural, por tanto, a largo plazo? Pues mira, yo creo que el momento actual en el cual la economía, y cuando digo el momento actual es el momento de los últimos 5 años, nos ha empujado, nos ha llevado a buscar compañías, digo en términos generales, compañías con un sesgo específico. Y ese sesgo específico está más relacionado con un mayor crecimiento de las compañías. Si bien es cierto que en los últimos meses, es decir, estamos hablando de los 6, 8, 10 últimos meses, hemos tenido un pequeño cambio de sesgo, digamos, en la predilección del mercado para con compañías con otro tipo de riesgo que son las compañías más relacionadas con el value. Nosotros pensamos que dentro de lo que es la inversión ESG tienes que tener una diversificación importante. No solamente, no deberíamos de focalizarnos en compañías o en fondos ESG que tengan un sesgo específico. Por eso nos tendemos a evitar, digamos, encasillarnos en ese tipo de inversión. Pero sí que es cierto que estamos viendo que todos y cada uno de los fondos en donde nosotros estamos invirtiendo y ofreciendo como solución a los clientes están teniendo mejor rentabilidad que los fondos tradicionales. Es cuestión del azar, es cuestión de la gestión, de la habilidad del gestor, es cuestión de que esto va a ser algo más estructural. Pues la verdad es que no te sé responder, Eva. Creo que es una pregunta, yo creo que intento ser lo más sincero posible. Pero creo que hoy en día
como he dicho antes, no es necesario sacrificar rentabilidad para poder invertir con factores ESG. Miguel, mirando, a mí lo que te agradezco es además la sinceridad, porque además es como decías, nosotros buscamos asesoramiento, los gestores sois los que estudiáis y ves la situación del mercado, con lo cual es lo que te agradezco. Mirando más al perfil del inversor, hay quienes creen que la incorporación de este tipo de activos, los activos ESG, a las carteras comporta una reducción del riesgo. ¿Qué les puedes decir? Pues la verdad es que no estoy totalmente de acuerdo con esta pregunta. Perdón, con el argumentario de la pregunta, no con la pregunta en sí. Con esa idea. Exacto, con esa idea. Porque bueno, existen distintos perfiles de riesgo, como tú bien acabas de decir. Cada uno tiene su perfil de riesgo, puede asumir un riesgo específico y existen productos para cada perfil de riesgo, incluso con factores ESG. Por lo tanto, eso no significa que vayan a reducir el riesgo, depende de cada uno. Pero hoy en día, como he dicho, 4.000 fondos relacionados con temáticas ESG existen hoy en día en el mercado. Está habiendo un aluvión de dinero, de flujos de dinero hacia ese tipo de inversiones. Por lo tanto, hay de todos los colores y sabores, tanto en renta, sobre todo en renta variable, pero también existen y estamos viendo cómo hay productos nuevos en renta fija que también aportan no solamente diversificación, pero también menor riesgo a nuestras inversiones. Por lo tanto, existen, al igual que en el mundo más tradicional, existen productos de todos los colores y sabores, aquí también están empezando a haber una diversificación y una diversidad de productos interesantes. Pero aseverar que simplemente por incorporar un producto ESG vas a reducir la cartera, creo que del riesgo de la cartera creo que no es cierto. Miguel, antes de despedirnos, querría que nos hablases un poco, profundizar un poco sobre ese fondo de AllianceBernstein Sustainable Global Thematic. ¿Qué es lo que ofrece, cómo se seleccionan las compañías y qué comportamiento de esas rentabilidades que está registrando? Bueno, yo creo que ya llevamos 7 meses prácticamente hablando de la estrategia, como tú dices, del AB Sustainable Global Thematics, fondo sostenible, que sigue los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, un fondo global de renta variable global que invierte en todo el mundo, evidentemente con un peso importante en Estados Unidos, pero con una diversidad geográfica importante, pasando por Países Bajos, Dinamarca, India, Suiza, Japón, Alemania, Francia, Portugal. Bueno, podría estar aquí, son unos cuantos países, Eva. Pero luego además tienes la parte temática, ¿no? Del apellido del producto, ¿no? Sustainable Global Thematic. Y ahí es donde nosotros intentamos aportar, digamos, nuestro granito de arena desde un punto de vista de diversificación, de mojarnos con compañías. Hoy en día tenemos 3 temáticas, bueno, desde el inicio tenemos 3 temáticas, estamos hablando de la sanidad, de lo que es el empoderamiento, que es un palabra que, como siempre llevo diciendo, para mí, yo lo traduzco más como el poderío que puede existir en la sociedad, en las compañías, y luego también el clima, que para nosotros, como bien sabéis, es muy importante. Hoy en día tenemos más peso en la temática de empoderamiento. Son compañías que pueda haber, pues, compañías de educación, de servicios de empleo, por ejemplo, también inclusión social desde un punto de vista financiero, con compañías como el el Silicon Valley Bank, que lo que hace es facilitar, por ejemplo, con microcréditos a empresas y a startups para poder desarrollar inclusión social, u otras compañías como Coinbase también, que hoy en día está muy de moda esto de las criptomonedas. Pero bueno, o MSCI o Visa, que también conoce mucha más gente, pero también servicios de información de la comunicación y tecnología o infraestructura sostenible. Por lo tanto, todo ese tipo de subtemas que existen dentro de lo que es el empoderamiento, pues nos llevan a tener casi un 30
7,5%, digamos, de la cartera dedicadas a ese tipo de inversiones. ¿Cómo está yendo el producto? Pues la verdad es que, como digo, no hay que sacrificar rentabilidad para poder invertir en este tipo de estrategias, y digamos en el largo plazo, estamos hablando de los últimos 12 meses, ya con las comisiones ya descontadas, estamos aportando un exceso de rentabilidad en torno a un 4% a la cartera. En los 3 últimos años casi un 7%, 5 años casi un 5,3% para ser exactos. Por lo tanto, este tipo de inversiones no necesariamente son sinónimo de sacrificar esa rentabilidad. Te ofrecen diversificación, te ofrecen rentabilidad y te ofrecen una manera de invertir sostenible. Pues vamos a tener que dejarlo aquí. Miguel Luzárraga, director para Iberia de AllianceBernstein. Un placer tenerle un día más con nosotros, un jueves más. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, Eva. Muchas gracias.